Tribunal Supremo Electoral ha convocado a los dos candidatos que van por primera vez en la historia democrática de nuestro país al balotaje el próximo 19 de octubre. Jorge Quiroga Ramírez y Rodrigo Paz Pereira. Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga Ramírez se van a ver cara a cara, frente a frente, este miércoles en una convocatoria que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral. Se quiere llevar adelante la firma de un documento donde se firme un acuerdo de no a la guerra sucia. Rodrigo Paz y Edman Lara denuncian guerra sucia. Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco han dicho, pero ¿de qué guerra sucia hablan si son ellos? En alusión a Edman Lara, que me han dicho cobarde, me han llamado maricón y han utilizado otros calificativos. Bueno, lo cierto es que este miércoles se van a sentar frente a frente ante el órgano electoral. Hay expectativa en el país. Rodrigo Paz ha dado a conocer algunas medidas. Tuto Quiroga viene de vuelta a la noche de este martes desde los Estados Unidos, luego de reunirse con algunos organismos internacionales. Hemos invitado la noche de este martes a don Jaime Dunn, ex precandidato a la presidencia y un experto en materia económica. Lo hemos invitado para conocer cuál es su opinión, cuál es su análisis respecto a la situación que vive el país de cara a la segunda vuelta electoral. Don Jaime, buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. Junior, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en el programa. Jaime, ¿cómo ve la polarización de esta segunda vuelta electoral? Y aunque aún falta bastante, estamos a 9 de septiembre, la segunda vuelta es el 19 de octubre. ¿Cómo ve la situación, cómo ve las propuestas y las políticas de los dos candidatos que aún están en carrera? Bueno, Junior, claramente hemos podido ver una forma intensa de ataques que se han estado dando, ¿no es cierto? Ya sea de una parte o de otra, pero también dentro del mismo equipo, del mismo partido de Rodrigo Paz. Los comentarios de Lara son incendiarios, por supuesto, eso incomoda a mucha gente. Ahora, lo que creo que hay que entender bien, estimado Junior, es que la primera vuelta, por supuesto, es muy diferente a la segunda vuelta. Es decir, la segunda vuelta no es el segundo tiempo del mismo partido, es un partido totalmente diferente. En la primera vuelta, el escenario es claramente multipartidario y de voto fragmentado, ¿no es cierto? Cada candidato va a buscar posicionarse, diferenciarse, va a buscar captar atención mediática, construir la identidad, la ideología como un mecanismo de atraer el voto, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, digamos, la guerra sucia existe, pero va a ser más limitada que en una segunda vuelta. En la segunda vuelta cambia completamente la lógica, ¿no? Yo lo veo así. Primero, que ya no hay varios partidos para dispersar el voto, sino solamente hay dos, y eso da automáticamente una situación de una polarización entre dos opciones prácticamente obligada, donde la estrategia ya no es el seguir con el voto que tenía antes. El desafío ahora es sumar los votos de los partidos que no han llegado a la segunda vuelta, quitarle votos o prestarse el voto, si quieres decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de UN, del voto liberal, atraer el voto del mismo masismo. La dinámica ya es muy diferente y, por supuesto, la campaña negativa se vuelve más agresiva en la segunda vuelta, ¿no? Es una campaña donde tiene que mostrarse el contraste, la diferencia, y eso se intensifica. Y eso hace que se personalice el ataque al contrincante, pues, y se dramatiza la elección como un todo o nada, ¿no es cierto? Entonces, creo que vale la pena reflexionar y hacer que la guerra sucia no sea algo que empiece a tomar, digamos, más intensidad en esta segunda vuelta, porque eso es algo muy negativo para absolutamente todo, incluyendo los votantes, que quedan cada vez más confundidos. Ahora, don Jaime, ¿hay realmente guerra sucia? Porque ¿a qué se le denomina guerra sucia? Es decir, evidentemente la guerra sucia
es aquella que se la está diseminando a través de cuentas alternas, cuentas falsas, cuentas que no tienen registro ni responsable, donde se dice una serie de cosas. Pero fíjese usted que se viene ya utilizando como una muletilla este tema de la guerra sucia. Don Edman Lara dijo este pasado lunes, o por lo menos se viralizó este video, este pasado lunes, dijo: yo tengo más poder que Rodrigo Paz. Yo tengo más poder que Rodrigo Paz porque yo le apruebo las leyes y yo le apruebo la plata. Si yo no le apruebo, él no tiene nada, dijo Edman Lara. Hoy salió Rodrigo Paz y le pidió a los medios no prestarse a la guerra sucia. Entonces uno se pregunta, ¿en serio? ¿En serio puede decir que la declaración de Edman Lara es parte de la guerra sucia de los medios? Porque dijo, no hagan problema donde no hay. ¿Cómo ha visto usted estas declaraciones, don Jaime? Bueno, evidentemente hay declaraciones muy desafortunadas que vienen del capitán Lara. He tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y a mí no me extraña ese tipo de aseveraciones y ese tipo de discurso, pero creo que volviendo al tema de la guerra sucia, hay que verlo más como, digamos, las denuncias, la falta de verdad y las acusaciones que vienen entre los dos grupos, es decir, entre lo que podría ser el intercambio de información que no es correcta, que es malintencionada, que se da para disminuir a un partido versus el otro. La segunda vuelta es más bien un periodo electoral donde el que gana es el que comete menos errores y tratan de mostrar que uno comete más errores que otros. Eso es lo que sucede. Sí, encuentro tremendamente lamentable que haya comentarios de ese estilo, ¿no es cierto?, que demuestran ignorancia, que demuestran también una situación de mayor confusión para la votación de la gente, y lo que está haciendo más bien es perjudicar, por supuesto, a la posición que pueda tener, en este caso, el PDC. Entonces, yo creo que es muy importante que cuando ya se está en una segunda vuelta o en vísperas de una segunda vuelta, los cuatro candidatos, 2 presidentes, vicepresidentes, ya tienen que estar actuando como hombres de Estado con toda la seriedad que significa, ¿no es cierto?, ser presidente o ser vicepresidente. Ya tienes que actuar como si ya estuvieras en función del cargo, porque la gente lo que quiere ver es más bien mensajes de estabilidad, mensajes de optimismo, y lo más importante, que las expectativas de la gente vayan y fluyan, por supuesto, a un país más estable y no con elementos que generan inestabilidad. ¿Por qué? Porque esta guerra sucia, estos comentarios desafortunados, primero destruye la confianza ciudadana, ¿no es cierto? El elector percibe que los candidatos no debaten propuestas, sino que se dedican a insultarse o a hablar tonteras, y eso genera pues un desencanto, y eso puede también llevar a una abstención y una apatía política, lo cual sería muy malo, y el resultado es un voto menos convencido y más por descarte, ¿no? Yo en realidad no voto a favor, voto en contra de y eso debilita de alguna manera la legitimidad del mismo ganador. Don Jaime Dunn, ¿cómo hay que entender dentro de su análisis? En primera vuelta, Evo Morales salió, pidió el voto nulo, un voto nulo que superó incluso en votación a Samuel Doria Medina. Hoy Evo Morales ha dicho que no va a apostar al voto nulo y que deje en libertad a sus seguidores para votar por el candidato que así consideren. ¿Cómo ve usted el hecho de que el candidato Lara, el candidato Paz, estén de alguna manera coqueteando con los sectores de la izquierda, el MAS, el levismo, el arcismo, el androniquismo, teniendo en cuenta que Rodrigo Paz ha dicho en las últimas horas, por ejemplo, en Santa Cruz, que él va a gobernar para las mayorías y no para un grupo de ricos como otro candidato? ¿Cómo ve el hecho de que se ha sacado al MAS, pero ahora se está tratando de conquistar a los votos del masismo? Porque Evo ya no va por el voto nulo tampoco. A ver, varios comentarios, Junior. Primero, Evo Morales, obviamente, podrá saber algo de política, pero de estadística, de números, no sabe absolutamente nada. Si lo que él quería era
era perjudicar las elecciones, perjudicar a la misma sigla del MAS, que se salvó por apenas 0.2%, pues el hecho de que el voto nulo crezca y el voto blanco nulo crezca, hace que la votación, que no ha sido ni blanca ni nula, pues pueda crecer porcentualmente, ¿no es cierto? Entonces, capaz si hubiera habido menos voto nulo y blanco, capaz el MAS no hubiera sobrevivido, porque el apoyar al voto nulo blanco estadísticamente hace que porcentualmente los otros votos puedan crecer, ¿no? Entonces, creo que una mala movida por parte del señor Evo Morales. Por el otro lado, también el señor Morales tiene que tomar en cuenta que dentro de ese voto blanco, ese voto nulo, había mucho de nuestro voto liberal y sigue habiendo mucho de nuestro voto liberal, un voto considerable que no encontró una candidatura que enamore al voto liberal, y esperamos que en esta segunda vuelta pues eso quede definido. Entonces creo que es bien importante también que en la segunda vuelta la estrategia, como te decía, ya es la de sumar electores de otras candidaturas, Junior. Entonces, las candidaturas que quedaron fuera tienen un voto que está ahí, y ese voto tiene que ser atraído por cualquiera de los 12 candidatos. Entonces, creo que que se busque el voto del ciudadano que alguna vez de manera equivocada votó por el masismo, pues ese voto tiene que ser atraído por una de las dos opciones, ¿no? Porque si diríamos que el voto masista es de los masistas militantes y todos son militantes, eso tampoco es verdad. Simplemente son ciudadanos que en algún momento votaron por el MAS y ahora ven por quién votar. No significa que son militantes o son dirigentes del masismo. El voto dirigencial del masismo, el voto de los masistas que tienen poder dentro del movimiento al socialismo, obviamente ese es el voto que no queremos, pero de gente, militantes, simpatizantes del MAS en ese momento, pues quedan disponibles para que sean atraídos por cualquiera de los dos candidatos. Porque sabemos que el MAS en su momento ganó 55%, entonces es ridículo pensar que un candidato ahora va a ir a buscar solo al 45% del voto y va a decir, por favor, los que votaron por el MAS nunca voten por mí. Pero no hay que confundir eso que estoy diciendo con el hecho de que se firmen acuerdos o se hagan reuniones con el masismo o la cúpula del masismo o dirigentes masistas, porque evidentemente eso es algo que iría por lo menos contra lo que uno pensaría cuando quiere promover un cambio, ¿no es cierto? Hemos derrotado al movimiento al socialismo, y esos dirigentes del movimiento al socialismo pues no deberían estar involucrándose con ninguno de los partidos. Ahora, don Jaime, bajo su lógica y bajo su análisis, ¿por qué entender el hecho de que Evo Morales ahora ya no apueste por el voto nulo, teniendo en cuenta que en la primera vuelta sí fue por el voto nulo? ¿Por qué cree usted que un líder cocalero, un expresidente, cambie de opinión de un momento a otro? Mira, la verdad es que no sabría decirte, Junior, por qué estaría cambiando de opinión, pero otra vez, en realidad el incrementar el voto nulo y el voto blanco, lo único que hace es distorsionar los resultados y los porcentajes de los votos que no son nulos y blancos, y capaz él se está dando cuenta de que matemáticamente el hacer ese tipo de operación no necesariamente va a tener los resultados que él quisiera. Más allá del hecho que es tremendamente triste pensar que el caudillismo en Bolivia ha llegado, ¿no es cierto?, a ese extremo donde un Evo Morales puede dirigir el voto de toda su gente como si fuesen ovejas, como si fuesen gente no pensante, ¿no? Esa es parte de la politiquería boliviana, el caudillismo que existe, y da mucha pena pensar de que hay ciudadanos que como ovejas votan por lo que dice el caudillo, ¿no? Ese es un tema que creo que nos tiene que llamar a la reflexión de todos los bolivianos. Ahora, don Jaime, ¿cómo ve usted? Es un hombre experto en economía. Rodrigo Paz
ha anunciado que va a nacionalizar los autos chutos, los autos indocumentados, y en Chile se ha armado todo un revuelo. Tutto dijo, vamos a nacionalizar los vehículos indocumentados, pero que no sean robados. Los robados van a ser devueltos. Pero ha desatado una controversia las declaraciones de Rodrigo Paz, que dijo que no le sorprendería que los carabineros chilenos sean quienes se roban los autos en Chile y los traigan a Bolivia para comercializarlos. Se pronunció todo el mundo en el vecino país. Hoy se reporta que se ha incrementado en un 185% el robo de vehículos en Chile y que están siendo trasladados a Bolivia tras el solo anuncio de uno de los dos candidatos que podría llegar a la presidencia. ¿Nos hace bien, nos hace mal este hecho, don Jaime? A ver, Julio, primero decirte de que en Bolivia hay una realidad muy compleja, que la propiedad privada está siempre en cuestionamiento, no hay seguridad sobre la propiedad privada. Así como existen autos chutos, existen casas chutas, existen terrenos chutos, existen puestos de venta chutos, existe absolutamente una incertidumbre total y absoluta, te digo, sobre la propiedad en Bolivia. Lo que no es correcto cuando se trata de regularizar la propiedad, lo que no es correcto es regularizar propiedad que obviamente ha sido obtenida de manera ilegal, propiedad en este caso de autos que hayan sido robados, por supuesto que no. El propietario de un auto robado es en realidad partícipe de un acto criminal. Es alguien que va a tener que rendir cuentas, ¿no es cierto?, ante la justicia. No se puede promover a través de una política de Estado el incremento de la ilegalidad o en este caso el incremento del robo. Otra cosa es regularizar propiedad que ha sido obtenida legalmente en el país, pero se ha vuelto contrabando cruzando la frontera con Bolivia, porque recordemos que esa es la naturaleza del contrabando. Son productos que legalmente se mueven hasta la frontera de Bolivia y se vuelven contrabando en la frontera de Bolivia, ¿no? Entonces, ese tipo de automóviles, así como hay refrigeradores chutos y hay celulares chutos, pues esa mercancía tiene que cumplir y quien sea responsable de esa mercancía tiene que cumplir con lo que manda la ley. Y la regularización significa que el tener que pagar, pues seguramente las multas y los tributos que tenga que pagar. Pero de ninguna manera quiero quedar claro con esto. Se tiene que pensar que la regularización de la propiedad privada se tenga que confundir con la regularización de actos ilícitos. Eso no puede ser. Las imágenes, déjela la imagen, por favor, le entendí con absoluta claridad. Es decir, si alguien hace una compra-venta en la frontera y entra y mete el vehículo, dice, bueno, voy a ahorrar un poquito de plata y luego lo regularizo, eso es nacionalizar un auto indocumentado, es decir, que no pagó el tributo aduanero, pero que no es fruto de un robo en el vecino país. Fíjese usted, don Jaime, esta imagen, unos segundos, se ven cómo empiezan a entrar ya por la carretera que comunica Chile con Bolivia, en la zona del occidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos. ¿Y cuál es el común denominador? ¿Todos los vehículos sin placas o creo que alguno tiene una placa chilena? Es decir, esto ha preocupado porque ha aparecido un candidato a diputado en Chile y ha dicho Bolivia está incumpliendo el tratado de 1904 y ojo que podamos llevar adelante la revisión de este tratado. Es decir, ¿no preocupa este hecho, don Jaime, las consecuencias políticas y diplomáticas que puede generar consigo esto? Por supuesto que preocupa, porque estamos asumiendo de que esos son, si son automóviles que son robados, por supuesto que preocupa. Una política de Estado, como te digo, no tiene que significar que se va a incentivar, ¿no es cierto?, el robo de vehículos o el robo de cualquier tipo de propiedad privada en otro país. Eso es totalmente inaceptable y ahí más bien lo que deberías tener enfrente de esos vehículos es la policía deteniendo esos vehículos y a quienes los conducen y por supuesto bajo las relaciones internacionales devolviendo esos vehículos a sus dueños originales, en este caso en Chile. Y quiero ser claro de nuevo, la regularización de propiedad privada de cualquier tipo, más allá de autos chutos, no tiene que significar de ninguna manera el vulnerar la ley, el vulnerar la legalidad y ser un cómplice como Estado, ¿no es cierto?, de actos que están reñidos con la ley.
¿Y qué se le dice, don Jaime, a toda aquella gente o político que dice, bueno, ya los tenemos aquí, igual están echando combustible y nos están cargando la subvención del carburante, lo regularizaremos, así nos entran unos pesitos a las arcas del Estado y de paso ya sabemos cuántos autos chutos tenemos en las calles? Bueno, es que eso también, Junior, tiene que venir con una combinación de una política que va más allá de la simple regularización. La regularización tiene que ser, tú hiciste algo que es indebido, tienes que pagar una multa por eso, ¿no es cierto? Eso es lo que tienes que hacer, pero no tiene que haber nunca más la posibilidad de que eso suceda. Y ahí viene la política de Estado, que es la que nosotros hemos promovido como liberales también, figurativamente, ¿no es cierto? Hablábamos de dinamitar la aduana, lo cual significa en realidad hacer una reducción importante de impuestos y aranceles aduaneros para que no exista, ¿no es cierto?, la necesidad de traer autos chutos de nuevo. Es decir, los impuestos a los automóviles, el impuesto a la importación, especialmente de productos que no producimos en Bolivia, debería ser cercano a cero. Entonces, eso haría que la misma historia y posibilidad de que hayan autos chutos en el futuro tendría que terminar con esa política, porque traer autos a Bolivia no necesitaría de que entren de contrabando, porque pagar las tasas y pagar los aranceles sería en realidad mucho más barato que correr el riesgo de traerlos por contrabando. Entonces, esta política de regularización de autos no robados, que tienen que pagar sus multas y pagar las tasas de regularización que imponga el Estado, tiene que ser por última vez, porque después ya no sería necesario y por eso tiene que acompañarse de una política de una reducción dramática de impuestos y aranceles a la importación de cualquier tipo de bien. Don Jaime, ¿cómo ha visto el viaje que ha emprendido Tuto Quiroga? Está de retorno esta noche a Bolivia y Rodrigo ha anunciado que va a viajar en los próximos días. Tuto Quiroga se ha reunido con el Banco Mundial, con el BID, y se ha reunido con algunos otros organismos internacionales tratando de ver los créditos. Rodrigo Paz también va a viajar en los próximos días a los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el hecho de que los dos candidatos que pueden llegar a ser presidente estén buscando acercamientos con los organismos internacionales? Don Jaime, creo que no me escuchó. Le preguntaba cómo ve usted el hecho de que tanto Tuto como Rodrigo van a viajar al exterior. Tuto ya viene de retorno de reunirse con el Banco Mundial, el Banco Interamericano, y Rodrigo Paz ha anunciado que va a viajar a los Estados Unidos también. ¿Cuál es su opinión respecto a estas reuniones que empiezan a llevar adelante los dos posibles presidentes de Bolivia? Bueno, mira, Junior, varios temas importantes sobre el comentario que haces. Primero, queda claro que uno de los dos va a ser presidente y queda claro que ninguno de los dos puede gobernar solo. Necesitan apoyo en el Parlamento, en la Asamblea. En este caso, el PDC con 16 senadores no tiene mayoría, Libre con 12 tampoco tiene la cantidad de diputados necesarios para aprobar los mismos créditos que están yendo a traer, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que haya ya una coordinación parlamentaria, por lo menos, para poder tener acuerdos que hagan que desde el 8, 9 y noviembre se puedan aprobar todo lo que están haciendo en este momento. Más allá del hecho de que están gestionando créditos, no hay que perder de vista que para aprobarlos necesitan tener la fuerza parlamentaria necesaria para hacerlo, y si no están conversando entre ellos, o por lo menos sus bancadas no están conversando, ese esfuerzo de ir a buscar créditos puede quedar como los créditos ahora, ¿no es cierto?, que están ahí aprobados en el Parlamento, pero no son desembolsados para la utilización del Poder Ejecutivo porque no hay los acuerdos de las bancadas correspondientes. Entonces creo que es muy importante ese tipo de coordinación. Ahora, en la recta final ya de este diálogo, don Jaime, ¿le preocupa a usted alguno de los binomios? Porque hay quienes consideran que hay dos posturas. Una, la del binomio, ya no sé si binomio Paz-Lara o Lara-Paz, ¿no?, de tratar de ir hacia los sectores más desposeídos. Pero más allá de eso, que muchos consideran y coinciden que Rodrigo Paz no es un mal político, digamos,
Pero empieza a preocupar un poco la actitud de Edman Lara. Escuchaba hoy a Carlos Valverde y decía, este señor tiene listo todo para tumbarlo a Rodrigo Paz. Y digamos que si lo tumba a Rodrigo Paz y no pasa nada con el país y la democracia, problema de ellos, digamos, ¿no? Pero cuando hay inestabilidad política, viene consigo la inestabilidad económica, la inestabilidad social en el país. ¿Y cómo ve, por otro lado, el binomio de Tuto Quiroga y de Juan Pablo Velasco? Le pregunto esto, don Jaime, porque si usted fuera o haya sido candidato, seguramente no estuviéramos en este dilema y Jaime Dun se haya alzado con el santo y la limosna y sería ya electo presidente de todos los bolivianos. Bueno, mira, más que particularizar en algún candidato en particular y valga la redundancia, queda claro de que es un momento donde se necesita más bien declaraciones que den estabilidad y puedan guiar las expectativas de la gente a lo positivo y no lo negativo, como te decía hace un momento. Yo creo que esos comentarios desafortunados que está haciendo el señor Lara no son cosas que ayudan, no son cosas que suman, son cosas que generan, por supuesto, mayor preocupación y hacen que, por supuesto, la población que va a votar en esta segunda vuelta encuentre inseguridad y confusión. Yo creo que ese tipo de declaraciones, como decía hace un momento, destruye la confianza ciudadana, genera desencanto, debilita también la futura gobernabilidad que puede haber, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, seamos claros, Junior, ya estamos con los dos binomios y uno de los dos va a gobernar y en la Cámara de Senadores y Diputados tienen que trabajar juntos. Están condenados a entenderse y a gustarse, aunque tengan las diferencias que tengan. Entonces, ese tipo de comentarios que hace el señor Lara debilita lo que puede ser una futura gobernabilidad, refuerza esta polarización tóxica que se está empezando a dar en el país y es también un tema complejo que puede hasta generar un clima, digamos, de violencia política que puede trascender, ¿no es cierto?, a consecuencias más graves después cuando se está en función de gobierno. Todo esto es inaceptable y, por supuesto, es algo que tiene que llegar a un fin. Es muy importante de que no se trate solo de tema de guerra sucia, que se interpreta más como el ataque entre los dos rivales, sino también que al mismo tiempo se deje de embarrar, ¿no es cierto?, la mente de los votantes con este tipo de declaraciones que lo único que están haciendo es generar inestabilidad e inseguridad. Jaime, le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches, muy amable. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más. No se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Llegó la era de la digitalización para simplificar tus viajes. Con los